Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía Capital. Intereconomía es jueves 7 de mayo y el día despierta con esperanza, con una bocanada de aire fresco procedente del Golfo que está recorriendo todos los mercados. Alivio y cierta confianza ante el anuncio de un posible fin de la guerra. Sube las bolsas. Tokio rebasa por primera vez en su historia los 62.000 puntos. Baja los rendimientos de los bonos y recorta el precio del petróleo frente a los máximos de estos últimos días. Lo tenemos el futuro de julio del barril tipo Brent en $102. La esperanza de un acuerdo dispara los mercados. La Casa Blanca y la República Islámica están próximos a pactar un memorándum de entendimiento de 14 puntos y una página que sentaría las bases de una posterior negociación nuclear. Son informaciones del portal norteamericano Axios, confirmadas posteriormente por un alto funcionario de la mediación pakistaní. Washington espera ahora respuestas iraníes y las espera para las próximas horas. Estamos tratando con gente que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo y ya veremos si son capaces de alcanzar un acuerdo que nos resulte satisfactorio. Tenemos la situación perfectamente bajo control. El bloqueo es increíble, la Armada ha estado increíble. Han hecho un trabajo como si fueran un muro de acero. Nadie pasa, en particular los iraníes no están consiguiendo que pase nada de ninguna manera, así que están fuera de juego y ya veremos si aceptan o no. Y si no aceptan, acabarán aceptando poco después. El acuerdo implicaría que Irán se compromete a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear y que por su parte Estados Unidos levantaría las sanciones. Incluiría la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, así como el compromiso por ambas partes de poner fin a las restricciones al tránsito por el estrecho de Hormuz. Varios de los términos establecidos en el memorándum estarían supeditados a la consecución de un acuerdo final, lo que deja abierta la posibilidad de una nueva guerra o un periodo prolongado de incertidumbre con el conflicto detenido. Muy fiel a su estilo, Trump da una de cal y otra de arena. El mandatario republicano reiteraba a través de su red social sus amenazas y subrayaba que si Irán no acepta, empezarían los bombardeos. Por otra parte, en la tarde de ayer trascendía que un buque cisterna se había convertido en el segundo en lograr transitar a través de Hormuz con escolta de la Armada de Estados Unidos. Los inversores, exhaustos tras semanas de malas noticias, quieren darle credibilidad a estas negociaciones. Es fundamental alcanzar un acuerdo que normalice el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz. La interrupción del suministro, 13 millones de barriles diarios, se está compensando en gran medida con las reservas que, sin duda, están disminuyendo de forma rápida. Aún así, el mercado tardará meses en normalizarse ante el colapso logístico, ante la tardanza en recuperar la producción perdida y ante los daños de las infraestructuras. Baja el Brent y recorta también el West Texas y también los productos refinados como la gasolina o el gasóleo. El gas de referencia en Europa pierde los 44 euros por megavatio hora. Con esto, pues los mercados vemos que tienen apetito por las compras, no hay miedo y se palpa optimismo ante una posible desescalada. Wall Street ha renovado máximos, apoyado en la tecnología. En Asia vemos nuevos récords. El Nikkei haciendo historia. ¿Y qué más tenemos? Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, como dices, Susana, las bolsas son protagonistas esta mañana. Acciones asiáticas que están marcando máximos tras los nuevos récords de Wall Street anoche, mientras asistimos a ese repunte vertiginoso de la tecnología y de la IA en medio de la cascada de resultados empresariales y, como decías, con Japón recogiendo hasta ahora una subida del 6%, propulsado en los 63.223 puntos y se suma a la fiesta tras los festivos de los últimos días que le habían dejado fuera de juego. Los operadores se relajan y desatan ese apetito por el growth, por el riesgo en torno a un posible acuerdo en Irán, y bajo este paraguas es clave ver lo que está pasando con el dólar, que ha sido el activo refugio desde el inicio del conflicto y que retrocede y que a esta hora pierde el nivel de los 98, 97,99, ese índice que enfrenta el billete verde frente a las principales divisas. Por su parte, el eurodólar avanza, la divisa comunitaria se sitúa en 1,1752 unidades tras haber alcanzado ayer un máximo de 2 semanas y vemos, por supuesto, también lo que pasa en torno a ese dólar yen, 156,33 unidades en medio de lo que son las informaciones en torno a la intervención sobre la
divisa nipona. Es un escenario donde, sin lugar a dudas, el protagonismo se escribe en página de materias primas, con un petróleo que a esta hora aún así se recupera el Brent hasta los $101,76 tras el desplome del 7% de ayer, que marcaba mínimos de 2 semanas, por el optimismo sobre Oriente Medio, pero ahora también pendiente de las nuevas amenazas de Donald Trump. Y el mercado de bonos, del que no despegamos la vista, los vemos el Treasury a 2 años, vemos como hasta ahora avanza la rentabilidad hasta el 3,87% y cae la del plazo a 10 años hasta el 4,35%. Y todo tras esa jornada, como decías, de máximos en el mercado americano. Teníamos al S&P y al Nasdaq Composite con récord del 1,46%, era la subida del S&P 500, marcaba el cierre 7.365 puntos, y el Nasdaq Composite era el que mejor se comportaba, más de 2 puntos porcentuales al alza, 25.838 puntos, con los resultados empresariales como gran apoyo, y con un Dow Jones que también se comportaba fuertemente con subidas del 1,24%. En cuanto a lo que está por venir en Europa, vemos como a esta hora los futuros del DAX dudan, retroceden tímidamente, mientras que los del Eurostock aguantan en positivo. Son las 7:07, esto es Radio Intereconomía. El jueves nos trae más noticias. La aerolínea Pulse Ultra suspenderá los vuelos a Colombia a partir de junio por el aumento del precio del combustible. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. A partir del 2 de junio la compañía va a dejar de volar a este país por el incremento sin precedentes, dice, en el coste del combustible de aviación por la guerra en Irán y otros factores específicos del mercado del país andino, según ha informado la empresa. En total, las aerolíneas han suprimido ya 2 millones de plazas ante la escasez de combustible, el encarecimiento del carburante y el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Funcas rebaja 2 décimas su previsión de crecimiento para España por la guerra en Irán. Estima un crecimiento del 2,2% y una inflación del 3,3% por el aumento de los precios de la energía. Funcas advierte de que el consumo privado acusará el alza de la inflación y la inversión se verá afectada por la incertidumbre y las disrupciones de las cadenas de suministro por el conflicto en Oriente Medio. Además, avisa Funcas de que si el conflicto se prolonga, el crecimiento del PIB se quedaría en el 1,8% este año y la tasa media de inflación se dispararía al 4%. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas. Un escenario alternativo en el que el bloqueo del estrecho de Hormuz se prolonga más allá del verano supondría un agravamiento en las disrupciones en las cadenas productivas. Los países más afectados en principio serían los países asiáticos, pero dada su posición central en las cadenas de producción globales, el impacto se transmitiría inmediatamente al resto del mundo en forma de paralización de actividades productivas, un aumento de la inflación y cancelación de decisiones de inversión. China pide a Irán que reabra el estrecho de Hormuz. Y le anima a seguir negociando un alto al fuego completo tras el encuentro mantenido ayer ante los ministros de Exteriores de ambos países. Hemos hablado de temas actuales, temas relacionados con la guerra y la dirección final de la guerra, el tema de las negociaciones que se están haciendo en este momento y temas relacionados con el acuerdo de paz de Irán, el programa de uranio de Irán y temas relacionados con las sanciones y acuerdos bilaterales, decía el ministro de Exteriores de Irán tras esta cumbre que se celebraba ayer en vísperas del viaje de Donald Trump a China la próxima semana. El Papa León XIV recibe en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio tras las críticas de Trump. Rubio llega hoy a Roma con el objetivo de encauzar las relaciones con el Vaticano tras las críticas del presidente estadounidense al Papa por su posición en la guerra en Oriente Medio. El Papa prefiere hablar de que no pasa nada si Irán tiene un arma nuclear y no creo que eso sea muy bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente, pero supongo que si por él fuera le parecería perfectamente bien que Irán tuviera un arma nuclear. Rubio se reúne hoy con el Papa y además mañana lo hará con Giorgia Meloni, con quien también tendrá que limar esas asperezas tras el encontronazo con Trump. En Reino Unido, Keir Starmer se juega el futuro en las elecciones autonómicas y municipales que se celebran este jueves. Cita importante para el gobierno británico, ya que el esperado fracaso de los laboristas podría llevarse por delante al primer ministro, que lleva meses muy criticado por su propio partido. Los sondeos para estas elecciones que se celebran en Inglaterra, Escocia y Gales sitúan a Starmer por detrás del partido de Nigel Farage y también de los Verdes. Y aquí en casa, los ministerios de Interior y de Sanidad se reúnen con el gobierno de Canarias por el antivirus. El gobierno canario le exige
exige a Sanidad garantías para el personal sanitario y también para la población ante la llegada a los próximos días del crucero con afectados por hantavirus. Una decisión que se produce a petición de la Organización Mundial de la Salud y que ha provocado tensiones entre el presidente de esta comunidad, Fernando Clavijo, y la ministra de Sanidad, Mónica García. Este tipo de actuaciones descoordinadas y sin respetar, en este caso, la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que generan, obviamente, es más incertidumbre, más desconfianza y mucha inseguridad y desasosiego en la población. Esto fue evolucionando a lo largo del día de ayer, en las diferentes reuniones que hubo, de las cuales estuvo informado el Gobierno canario en todo momento. No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca. Mientras tanto, los 14 españoles a bordo del crucero afectados serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid y su cuarentena será voluntaria, según ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un avión militar irá a recogerlos a Canarias, cuando lleguen a Canarias. Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas. Todas las medidas de prevención, tanto por parte de la tripulación como por parte de los médicos que lo van a atender. Lo lleva una unidad especializada que es la UMAR. Una vez que lleguen aquí a España y siempre que voluntariamente quieran, porque las personas, las medidas que se toman son medidas que quieren ser voluntariamente, irán al Hospital Gómez Ulla. 7:15, Radio Intereconomía, miramos a los mercados, lo primero es el tiempo real. Empezamos por los futuros americanos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días, vienen en signo mixto, caída del 0,02% para el Nasdaq 100, el futuro del S&P 500 apunta a una subida del 0,04%. Avanza aún más el futuro del Dow Jones, sube en estos momentos un 0,18%. Bueno, vemos que en Europa también se impone el signo mixto, los movimientos son en bandas muy estrechas, parece que viene la jornada en tono de consolidación, el DAX abajo un 0,07% y el futuro del Eurostock 50 con vencimiento en junio sube un 0,12%. El VIX de volatilidad, el índice del miedo, se coloca en 19,15 puntos, prácticamente los mismos niveles de ayer. Y en Asia tenemos color verde y sobre todo al Nikkei pues tocando el cielo con los dedos, Eva. Pues sí, porque además si llevamos toda la mañana diciendo que cruza los 62.000 puntos por primera vez, a esta hora vemos al índice de Tokio sobrepasar los 63.000 puntos con subidas del 5,88%. Se suma al rally a la fiesta de la tecnología tras los festivos de los últimos días. En Australia, subidas mucho más moderadas del 0,76%, 8.860 puntos tras haber presentado un déficit comercial inesperado en marzo con una contracción de las exportaciones claves del país debido a menores envíos de materias primas. Vemos en India avances tímidos del 0,14%, 24.365 puntos y vemos también fuertes los números verdes que se registran a esta hora en lo que es el mercado de China, viendo precisamente cómo a esta hora el Hansen de Hong Kong está subiendo el 1,60%, 26.632 puntos. Shanghái está todavía cerrada, la tenemos cerrada, y tenemos al Kospi surcoreano con subidas del 1%, 7.467 puntos. Echamos un vistazo a las criptomonedas. Bitcoin, $81.149. En la última semana sube casi un 8% y Ethereum también en la última semana sube un 4%. Ahora mismo, tiempo real, $2.332. Importante, Morgan Stanley se lanza a competir con las plataformas cripto. Sí, la entidad financiera lanzaba ayer su propia plataforma de trading de criptomonedas y lo hacía además con uno de los precios más competitivos por negociar criptos de todo el sector. Morgan Stanley entra a competir con gigantes como Coinbase o como Robinhood con sus precios más bajos. El banco norteamericano además está preparando nuevos ETF vinculados a Ethereum y a Solana. Además, desde febrero está a la espera de licencia bancaria fiduciaria nacional que le permita custodiar activos digitales. Hay que recordar que Morgan Stanley pues ya se convirtió en el primer banco de Wall Street en desarrollar un ETF vinculado a Bitcoin. Desde el lanzamiento del ETF de Bitcoin, que fue el pasado 9 de abril, este vehículo ha conseguido captar más de $200 millones. Ahí tenemos, ojo, mañana hay Cripto Capital a partir de las 10:30. Muy interesante está el ecosistema cripto. Bueno, esta es la fotografía, lo que tenemos, los movimientos en tiempo real, hacia dónde va el dinero, pero lo importante es comprenderlo y para ello nos apoyamos en los datos y también en la micro.
Bueno, lo venimos comentando, Nikkei marcando récord a la vuelta de la negociación con el gran impulso de SoftBank. El conglomerado inversor se dispara hasta un 18%. 18,44% es lo que suma a esta hora precisamente el gigante inversor, una de las empresas con mayor ponderación en el índice de Tokio, que está a punto de cerrar su mejor sesión desde 2020. Euforia que le rodea y que hace que se sume al repunte de estos días en la tecnología en todo el globo y que se ha perdido Japón por los festivos y en un momento donde además SoftBank se ve impulsado y amplificado por sus estrechos vínculos y participación en ARM, que ayer se disparaba un 13% tras presentar resultados y por sus expectativas. También en la crónica destaca el fabricante de equipos de prueba de chips Advantes, que sube casi un 8%, el proveedor de equipos de semiconductores Tokyo Electron 9% de subida, el de soluciones de chips Renesas se dispara un 13,8%, aunque la que protagoniza las alzas es la compañía electrónica Ibiden, 22% de subida, mientras que las acciones de empresas mineras y exportadoras están registrando descensos generalizados. Bueno, importante en Japón no solo el récord bursátil, sino también la reapertura de su mercado de bonos y de su divisa, el yen. Pues sí, los bonos del gobierno japonés que están subiendo tras una pausa de 3 días en la negociación, en la que por otra parte su divisa se ha apreciado en medio de esas especulaciones, sospechas de una intervención de las autoridades de Tokio. Cae la rentabilidad en el plazo a 10 años del bono de Japón hasta el 2,47%, mientras que vemos por su parte como en el mercado de divisas, a la hora de ver la cotización de ese dólar yen, vemos precisamente a la divisa en 156,37 unidades, después de haber visto cómo repuntaba a 155, que era el máximo en 10 semanas en la jornada de ayer. Según las informaciones aparecidas, Japón probablemente habría gastado 34.500 millones de dólares la semana pasada en su primera intervención cambiaria desde julio de 2024 para respaldar al yen. Mientras, y según las actas del Banco de Japón, destaca ese tono hawkish. Muchos miembros ven la necesidad de subir tipos de interés si se prolonga la crisis energética por la guerra con Irán, y su principal diplomático de divisas, Mimura, no se ha pronunciado sobre la intervención, pero reitera la estrecha vigilancia en el mercado cambiario y el contacto con las autoridades de Washington. Bueno, por las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico vemos que está subiendo el sector de las aerolíneas y, sin embargo, baja las petroleras. Las renovables están también en positivo, en verde. Pues sí, esa es la fotografía con la que vemos las subidas esta mañana de la plaza de Hong Kong. Vemos a China Eastern Airlines con subidas del 6%, Air China del porcentaje más o menos similar y China Southern Airlines con subidas del 6%. Por su parte, la petrolera CNOOC cae un 4% o Petrochina del 5%, mientras las de renovables, las solares de Hong Kong, están brindando fuertes ganancias, brinda 11%, o tenemos a GCLT con subidas del 6%. Bueno, Estados Unidos y China estudian hablar sobre inteligencia artificial en la cumbre de Trump y Xi Jinping de la próxima semana. Pues según publica The Wall Street Journal, Washington y Pekín están considerando iniciar conversaciones oficiales sobre inteligencia artificial en el marco de esa cumbre que van a mantener el presidente de Estados Unidos y el chino en Pekín los días 14 y 15 de mayo. Un punto clave en el que se centra la atención de ambas partes serían los posibles riesgos que plantean los modelos de IA con comportamientos erráticos, los sistemas militares autónomos y los ataques impulsados por IA por parte de actores no estables, según el diario americano. Apunta además que el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, liderará la delegación estadounidense en esas conversaciones sobre IA, pero Pekín aún no tiene designado a su contraparte. Bueno, más cosas en China, pendientes también del sector bancario. ¿Por qué? Porque Pekín ha pedido a los bancos que suspendan la concesión de nuevos préstamos a las refinerías sancionadas por Estados Unidos. Los bancos chinos están endureciendo los controles de crédito minorista a pesar del apoyo político. Pues sí, son los dos titulares de esta mañana y el primero de ellos que viene por parte de la agencia Bloomberg, que apunta como el regulador financiero de China ha aconsejado a los grandes bancos del país que suspendan de forma temporal los nuevos préstamos a 5 refinerías que recientemente han sido sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el petróleo iraní. En concreto, mira, por ejemplo, a lo que es la exposición y las relaciones comerciales con empresas con Hengli Petrochemical Refinery, una de las refinerías privadas más grandes de China, a la espera de nuevas directrices. Y como decías también, los bancos chinos endureciendo el control del crédito minorista. Según Guideline Press, varias entidades
entidades siguen reforzando los controles de riesgo, incluyendo medidas recientes para centralizar la autorización de aprobación de préstamos personales, trasladándola de algunas sucursales en capitales provinciales a las sedes regionales y ajustar los parámetros del modelo de riesgo. Bueno, miramos al mercado americano hoy, atentos porque se van a publicar las solicitudes de prestaciones por desempleo, el dato preliminar de productividad no agrícola, el crédito al consumo de marzo y el balance general de la Reserva Federal. Tendremos declaraciones de John Williams, miembro de la Reserva Federal, y resultados de McDonald's, en que los analistas prevén que la cadena de comida rápida registre un crecimiento de ventas en establecimientos comparables del 3,7% y hay que recordar que sus acciones han caído un 10% en el último año. Bueno, ayer las bolsas en Estados Unidos renovaron máximos. El Nasdaq subió más de 2 puntos porcentuales, el S&P 500 un 1,46% y el Dow Jones arriba un 1,24%. Los índices se ven impulsados por los resultados de las compañías que están ligadas a la inteligencia artificial y a los semiconductores. Es el caso de Ant Holding, sus acciones se dispararon un 13% después de elevar su beneficio un 49% en su cuarto trimestre fiscal de 2026. Estos se van por encima de los 300 millones. Sus ingresos también crecen un 20% y su beneficio por acción se coloca en 29 centavos, 9 más de lo que estimaba el mercado. Subieron aún más las compañías que presentaron al cierre el martes, como AMD o Supermicro, que avanzaron un 18 y un 24% de forma respectiva, después de presentar resultados que batieron expectativas y que estuvieron respaldados por el sólido desempeño de sus negocios de centros de datos. Bueno, destacó la subida de Intel, también la subida de Nvidia. Rebotaron más de un 4%. La primera planea colaborar con el laboratorio de IA Terafab de Elon Musk y la segunda ha anunciado una alianza estratégica con el fabricante estadounidense de vidrio Corning para construir 3 plantas de fabricación de vanguardia en Carolina del Norte y Texas, y con el que Corning multiplicará por 10 su capacidad de fabricación de conectividad óptica en Estados Unidos. Bueno, hay vida más allá de la tecnología. Atentos a los resultados de Apollo Global y también de Disney. Los títulos de la firma de inversión cayeron medio punto después de presentar cuentas que se quedan un poco por debajo de las estimaciones de mercado. Obtiene un beneficio por acción de $1,94, 5 centavos menos de lo esperado por los analistas, y unos ingresos de 5.060 millones, casi 300 millones menos por lo esperado por el mercado. Disney, en cambio, rebotó más de un 7%. Los resultados, los primeros de Josh D'Amaro, como CEO de la compañía, convencieron. Consigue ingresos de más de 25.000 millones y un beneficio neto de 2.470. Sus cuentas se vieron impulsadas por el sólido desempeño de sus unidades de parques y streaming. Así analizaba cuál sería su estrategia de Amaro. Mi objetivo inmediato está claro: actuaremos con disciplina de acuerdo con los planes y compromisos que ya hemos comunicado al mercado, centrándonos en las prioridades que creemos que generarán valor para nuestros accionistas. En primer lugar, invertir en la narrativa creativa innovadora que distingue a Disney. En segundo lugar, reforzar nuestro negocio de streaming mediante la innovación de productos y tecnología. Y en tercer lugar, aprovechar al máximo el potencial de los deportes en directo mientras seguimos desarrollando el negocio directo al consumidor de ESPN, y en cuarto lugar, cumplir nuestros ambiciosos planes de crecimiento en experiencias Disney. El foco también ha estado puesto en las cuentas de Warner, las primeras después de que Paramount se haya hecho con ella, y en las que ha anunciado unos ingresos de 8.900 millones, un 1% menos interanual. Además, el miércoles estuvo marcado por la publicación de la encuesta ADP de empleo de abril, que anuncia la creación de 109.000 nuevos puestos de trabajo por encima de las previsiones del dato del mes anterior, y además es el ritmo más veloz de creación de empleo desde enero de 2025 según ADP. Además, en las últimas horas hemos conocido que XAI se disolverá como empresa independiente y se fusionará con SpaceX, tal como ha anunciado el propio Musk en X. Bueno, son las 7:28, miramos ahora a Europa. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy algo más tranquilos que otros días, dime que sí. Bueno, un pelín más, pero bueno, no te relajes. No cartes victoria por si acaso vienen curvas. Cuéntame, ¿qué tenemos? Pues hoy a nivel macro vamos a conocer las ventas minoristas de marzo en la eurozona. En Alemania los pedidos de bienes industriales son datos del mes de marzo y estamos a la espera de resultados como los de Møller Marx, el principal consorcio industrial de Dinamarca y dueño de la naviera Marx. También van a presentar cuentas Shell, Grifols, Meliá en España, y vamos
Vamos a cotizar las de Endesa que se publicaron ayer al cierre. Elevó su beneficio un 24% hasta 725 millones, impulsada por las renovables y el negocio de redes. Mantiene previsiones para 2026 con un beneficio neto que estará entre los 2.300 y los 2.400 millones de euros. Tenemos ya a Swiss Re con unos ingresos netos de 1.500 millones de dólares en el primer trimestre. También Siemens Healthineers ha rebajado sus previsiones para 2026 esta mañana y, sin embargo, la compañía francesa Solvay las confirma para todo este ejercicio. Muy bien, del día de ayer, alegría, rebote, cuéntame, ¿qué pasó? Pues esa desescalada de la tensión en Irán desinflaba el precio del petróleo y invitaba a los inversores a tomar posiciones en el mercado. El IBEX sumó un 2,47%, se despedía en 18.104 puntos. Veíamos a los valores turísticos como IAG subir un 6,5%, a AENA un 4,5% y Amadeus más de un 3%. También destacaban los pesos pesados. Santander ganó más de un 4%, BBVA un 3,5% e Inditex 4 puntos porcentuales. Pero si alguien estaba de fiesta era la acelera ArcelorMittal, que subió más de un 8%. ACS sigue en racha, se disparó un 5% y una de las pocas notas negativas las ponía Repsol, que perdió un 4,5%, y sobre todo Laboratorios Rovi presentó resultados y no gustaron esas cuentas en el mercado, tampoco la rebaja de previsiones, cedió un 16%. En Europa el DAX subía más de un 2%, París casi un 3%, Milán un 2,35% y Londres un 2,15%. Vimos, por ejemplo, a las cuentas de Novo Nordisk premiadas con un avance del 2,5%. La compañía de joyería Pandora subió un 14% y BMW más de 5 puntos porcentuales. Bueno, muy recomendable una tribuna, un artículo, un reportaje muy amplio que publica hoy el diario Expansión y que refleja quiénes son los grandes inversores del mercado bursátil de España. Dice que España bate récord de inversores 1.000 millonarios en la bolsa. 112 inversores están en el club más selecto. Las grandes fortunas, fondos y holdings estatales o no, acaparan la mitad de la bolsa. Un mercado muy peculiar donde 1.000 inversores se lo juegan todo a una sola carta. El poder está cada vez más concentrado en menos manos. Atentos, porque Amancio Ortega continúa un año más a la cabeza con su brazo inversor Pontegadea, cuyo patrimonio supera los 84.000 millones de euros. En el ranking le siguen BlackRock, Vanguard, Criteria, Enel, Capital Group, Enaire y Norges, con inversiones que oscilan entre los 62.000 y los 18.000 millones de euros. El Estado español vuelve a posicionarse un año más como el tercer mayor inversor de todo el parqué. Su fortuna alcanza los 46.400 millones de euros en 9 cotizadas. Y ojo, porque los actuales inquilinos del parque español son 121, uno menos que hace un año tras la exclusión bursátil de Corporación Alba y Catalana Occidente. Se llamará la bolsa, se espera que salga a bolsa las próximas semanas. El grupo de ingeniería asturiana TSK debutará a un precio de 5,5 euros por acción y la fecha prevista es el próximo día 5. Y este año también salía Arteche en febrero, salía a bolsa el pasado 2 de febrero y desde entonces se ha disparado, atención, un 53%. Muy interesante para saber cómo se reparte la bolsa, las acciones y quiénes están ahí invertidos y sobre todo también quiénes son los inversores más hiperactivos. Son las 7:32, esto es Radio Intereconomía, seguimos en marcha. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje de Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hay esperanza en los mercados, se palpa en la bolsa, se palpa también en el petróleo, en los bonos. Parece que el mercado está deseoso de escuchar buenas noticias y esta vez sí que se cree que el final pudiera estar más cerca que otras veces. Sí, eso es lo que pues está descontando el mercado, ¿no? En estas últimas sesiones, que hemos visto, ese apetito por el riesgo, vuelve el apetito por el riesgo en el mercado.
pues con esta parece ya fin del conflicto, que ambas partes, bueno, pues lleguen a un acuerdo que maquille la ganancia de la guerra por ambos lados, ¿no? Y bueno, y eso en medio de la publicación de resultados empresariales que realmente, bueno, pues están batiendo expectativas, sobre todo en Estados Unidos, que están saliendo muy por encima de lo esperado, en Europa algo más moderado, pero buenos resultados empresariales que apoya también pues esas valoraciones y esa vuelta pues ya en Estados Unidos a los máximos que registraba antes del conflicto, que lo ciframos en los niveles antes del 27 de febrero, no así en Europa, que aún los índices se quedan más rezagados y todavía no alcanzan esos niveles preconflicto, ¿no? Bueno, apoyado por resultados, especialmente en la tecnología, que está volando. Hoy, por ejemplo, SoftBank rebotaba más de un 18% y hacía que el Nikkei batiera récords. He visto la evolución del Nikkei desde principios de este año y ronda el 20%. ¿Cómo estás viendo, por un lado, las cuentas de las tecnológicas, incluida SoftBank, y por otra parte, el buen tono de todos los emergentes? Sí, efectivamente, o sea, los beneficios empresariales en Estados Unidos, mejor que en Europa que hemos comentado, precisamente impulsados por este sector tecnológico, toda la inversión alrededor de inteligencia artificial, las grandes compañías están bueno, pues, presentando buenos resultados, esa inversión sí que se está traduciendo en mejora de ventas, de márgenes, pero no solamente también el sector tecnológico, sino todo lo que rodea al sector tecnológico, todo lo relacionado con infraestructuras necesarias para puesta en marcha de ese desarrollo de la tecnología, todo el tema relacionado también con la energía no necesaria para poner en funcionamiento, sobre todo ¿no? los data centers, son sectores que también estamos viendo que están repuntando, sector industrial, sector de infraestructuras, sector eléctrico, para todo relacionado con la inversión en inteligencia artificial, ¿no? Básicamente esa carrera que están iniciando, bueno, pues todos los grandes, a ver quién se lleva un poco ¿no? el liderazgo de ello, y los fabricadores de chips y de componentes, bueno, pues se están llevando también la mejor parte también en esta revolución, ¿no? Y mercados emergentes, desde este año han mostrado un mejor comportamiento que el resto de mercados, bueno, pues apoyados también, hay muchas compañías tecnológicas asiáticas también apoyados por esa revolución de la tecnología y, bueno, pues en un primer momento también apoyados por esa evolución también de las divisas, ¿no? Con lo cual, bueno, mercados emergentes, ganador de este año por el momento, con ese doble dígito de revalorización para mercados emergentes, ¿no? Para concretamente, como comentabas, el Nikkei. Tenemos también el petróleo, se relaja, pero con bastante prudencia. Entiendo que también el mercado, aunque piense que sí que el final de la guerra está próximo, piensa que muchas infraestructuras están dañadas y que la normalidad tardará semanas en recuperarse. Y me estoy poniendo en el mejor escenario. Sí, efectivamente, o sea, es lo que se está descontando, ¿no? Es, bueno, pues nos mantenemos en esos niveles altos, ¿no? Si al inicio del conflicto dibujábamos, ¿no? en los analistas de determinados escenarios que podría pasar, ¿no? El mejor escenario sería un precio del crudo que no superase los 90, 95 dólares. El siguiente escenario es que no superase los 120 y el peor escenario los 150, ¿no? Pues está manteniendo la parte alta del primer escenario, pero ahí entre el primero y el segundo, ¿no? En torno a los 100 dólares, que sería, bueno, pues que afectaría a los precios, ¿no? La primera derivada que tendríamos esa afectación a los precios, a la inflación, a esa inflación persistente que ya no sería moderada, no tan a corto plazo, sino que sería más persistente y lo mismo ya más a medio plazo, ¿no? Aquí, bueno, pues entran en juego también las decisiones de los bancos centrales que llevarían, bueno, pues a lo mejor a una subida de los tipos de interés, ¿no? Yo, bueno, estoy siempre diciendo que creo que se van a mantener cautos, no van a tocar tipos y van a esperar un poco a la evolución de esta inflación y de estos precios, si la resolución del conflicto al final es
pues contundente, pues sí se moderaría, ¿no? Pero estamos en esos niveles de los 100, rozando los 100, que nos indicaría una inflación persistente. Tocar tipos, ya digo, de los bancos centrales, pues bueno, pues tenemos al final también la resiliencia de las economías, sobre todo la estadounidense, que vemos el mercado de trabajo, pues principales datos de esta semana, que muestra una resistencia y un mejor comportamiento, y no hay destrucción como, bueno, pues podríamos temer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de momento vamos a ver si volvemos a la normalidad. Tardaremos un tiempo en volver a la normalidad, pero el apetito también en bolsa sigue ahí. No tanto tampoco en renta fija, cuando las rentabilidades de los bonos, que bueno, pues siguen en un nivel alto también, para lo que hemos visto a principios de año, ¿no? Ya, me interesa también resultados empresariales. Hoy parece que el día viene con algo menos de saturación que otras jornadas. Ya tenemos buena parte de las compañías cotizadas en Estados Unidos y en Europa presentando cuentas referidas al periodo de enero-marzo, y también algunas han hablado de futuro. ¿Cómo lo ves? Mirando a aerolíneas, a energía, mirando también a tecnología, al sector financiero. ¿Hay grandes divergencias? ¿Hay algún sector que te preocupe, que te inquiete más? ¿Hay alguno que brille más que otros? En cuanto a números, resultados. Bueno, los que están teniendo buenos resultados y están comportándose bien en mercado, ¿no? Pues en Europa, pues el sector bancario, el sector energía, el sector minero, el sector cíclicos, pues todo lo relacionado, como hemos comentado antes, y en Estados Unidos, aparte de esos sectores que también lo están haciendo bien, el sector tecnológico, ¿no? Los que están haciendo peor y los que se vienen resistiendo, pues son el sector más defensivo, ¿no? Más de consumo estable, las farmas son las que están comportándose peor. Los objetivos que están dando las compañías, pues los cíclicos sí que están dando buenos objetivos para este año, ¿no? Que, como decimos también siempre, lo pasado sí que es lo importante verlo, pero lo importante ver es los objetivos que se plantean las compañías y cómo se están moviendo en este entorno. Con lo cual, sectores positivo, y que estaríamos sector tecnológico, todo el sector cíclico, energía, electricidad, construcción relacionada con infraestructuras, y bueno, neutrales en bancos, porque al final, bueno, pues también si esta inflación es persistente, o afectaría al crecimiento económico, y también afectaría también a la evolución, ¿no? Del negocio bancario, pero con los tipos de interés mayormente altos también se compensaría, con lo cual estaríamos más neutrales en el sector bancario. Pero todo lo que tiene relacionado con el ciclo creo que estaríamos actualmente en cartera. Bueno, pues ahí lo tenemos, las claves, el momento y el tono del mercado. Araceli, cuídate mucho. Un abrazo fuerte, que tengas buen jueves. Muchísimas gracias, chao, buen jueves. Adiós, chao. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. El IBEX vuela y el crudo cae ante la posible paz en Irán. Acciona impulsa la venta de eólicas en España. Encarga a BNP colocar una cartera de 360 megavatios por más de 400 millones. Cuenta también que hay inquietud ante la próxima llegada del crucero con antivirus a Canarias, y destaca tres cositas importantes. 1. TSK, órdenes de compra por el 100% de su oferta pública de suscripción al precio máximo. 2. Bélgica y embarga 840 millones a España por las renovables. Y 3. Santander acelera la integración de TSB para que no coincidan con Webster. Muy interesante. Cox Energy emite bonos por 2.000 millones de dólares. Vamos ahora con el diario 5 días. Los escribanos se reparten con JP Morgan unos 950 millones de euros de plusvalías en Indra. Dice que el banco de inversión financió la adquisición por M&M del 14%, ahora vendido a cambio de quedarse con una parte sustancial de las ganancias. Simón y la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ganan margen de maniobra en el Consejo. Más cosas que destaca. España pide consignar 250 millones para levantar el embargo a Inaire en Bélgica. CaixaBank ve una ralentización de la demanda de crédito y cuenta que los supervisores advierten del riesgo de la banca en crédito
privado. Voy ahora con el diario El Economista. Cuenta que la gestora de capital riesgo de Criteria invertirá 2.000 millones, elevará hasta 2030 su exposición internacional al incluir su foco en Europa y en Estados Unidos. Destaca que las pequeñas y medianas empresas piden bajar la presión fiscal para aumentar los salarios. Las empresas califican el absentismo como una gran epidemia. Interesante, Tubos Reunidos busca socio para seguir operando. Alerta al comité de su complicada situación sin ingresos para atender pagos. Y también cuenta que Armengol se estrena en el Sabadell con foco en la inteligencia artificial. El nuevo CEO acude a la Junta con deberes en empresas y en banca corporativa. En la contraportada del diario Expansión, Londres teme una pérdida drástica de turistas del Golfo. Dice que hoteles y restaurantes piden a Starmer una campaña en Oriente Próximo para animar la llegada de visitantes, tras sufrir un desplome a la mitad de las reservas desde la región por la guerra. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto, cuéntame. El antanavirus está en todas las portadas de los periódicos. El País señala en su portada que 23 pasajeros dejaron el barco y volaron sin control a sus países. La OMS indaga el rastro de un grupo que abandonó la embarcación en la isla de Santa Elena. Nos vamos a la portada del Mundo. También caso mascarillas. Esta corrupción continuada carcome nuestra democracia. Es el demoledor informe final del fiscal en el juicio Ábalos en el Supremo. También, como no, antanavirus. Canarias talla contra Sanidad. ¿Qué es eso de que el barco viene para acá? Mónica García impuso a Clavijo la acogida del buque de antanavirus en 2 llamadas de máxima tensión. Él exigió ver los informes y la ministra le despachó. Ya te lo pasaré, ahora tengo prisa. La Razón destaca en portada también caso mascarillas. Koldo presume de su cercanía con Sánchez y varios ministros, y también señala que Moncloa desencadena el caos con el crucero del antanavirus. Y terminamos este repaso a las portadas nacionales con ABC. Moncloa clasifica secreto lo más sensible de la regularización y el antanavirus provoca una crisis política por su paso por Canarias. The Wall Street Journal, cómo la administración Trump se convirtió en inversor activista. El intento del presidente por adquirir participaciones gubernamentales en empresas privadas tiene a los líderes empresariales en apuros. The Washington Post, imágenes satelitales muestran que Irán ha atacado muchos más objetivos militares norteamericanos de lo que se ha informado. Las imágenes publicadas por los medios de comunicación estatales iraníes y verificadas por The Post muestran daños en al menos 228 estructuras o equipos en instalaciones militares norteamericanas. Y vamos con The New York Times. Cuenta que las tropas norteamericanas en Oriente Medio esperan el próximo gran momento. El ejército estadounidense se encuentra esencialmente en estado de alerta, mientras los funcionarios envían señales contradictorias sobre el estado de la guerra. Nos vamos al repaso de las cabeceras internacionales en Europa. Handelsblatt Alemania, la inversión del gobierno federal en el fabricante de tanques KNDS está al borde del colapso. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala en portada que la Unión Europea quiere prohibir la IA para la creación de deepfakes sexualizados. Reino Unido, The Times, hay muchas probabilidades de que la guerra con Irán esté llegando a su fin, dice Trump. Un memorando filtrado alega que Estados Unidos permitiría a Teherán enriquecer uranio hasta el 3,67%. Financial Times, por su parte, destaca en su portada que según fiscales estadounidenses, abogados de élite de Wall Street ayudaron a una red de uso de información privilegiada. Y terminamos en Francia. Portada de Le Monde. Francia está desplegando el portaaviones Charles de Gaulle hacia el Golfo de Adén y está lista para actuar con el fin de desbloquear el estrecho de Hormuz. Y Les Echos destaca en exclusiva presupuesto la contundente respuesta de Sebastián Lecornu al presidente de Medef, Patrick Martin.